¿Y si diéramos por terminada la noche aquí? No. Se lo merecería el señor presidente del círculo. A mí siempre me ocurre una cosa. Imagino un comienzo y cuando escucho a los oradores previos y veo la cara de los que están, por allí me ocurre que voy a decir algo diferente, y sucede. Quizá el verdadero discurso lo pronuncie cuando llegue al hotel, pero ya ustedes no lo escucharán, para la fortuna de ustedes. Quiero comenzar por unirme al recuerdo afectivo de este pibe hecho y un hombre que merodeaba el ring cuando el padre lo llevaba en nuestras transmisiones. Y de eso se está pleno mi vida. Yo estoy adherido a una línea humanista. Tengo vocación por eso. Cuando yo hablaba de boxeadores y se trataba de esas transmisiones en los programas de periodismo general de cualquier otro quehacer humano, antes de pensar en el abogado, en el médico, en el que barre las calles, en el pisero, en el que fabrica pastas, siempre yo comenzaba por darme esta orden interna: cuidado que estás hablando de una persona, por sobre todo. Y además tengo una satisfacción muy personal. Tengo que agradecerle a todos los colegas del ciclo de periodistas local, sin nombre y sin apellidos, ustedes los conocen, a todos. También a los miembros del Consejo Deliberante por la fineza que han tenido para conmigo. Yo practico esa cualidad de bien nacido que es la de ser agradecido, pero a veces la palabra gracias parece pequeña, insignificante, tan repetida, suena como a campana de palo, pero no tenemos otra. A todos, y especialmente a ustedes, que dan marco a lo que yo pueda decir, que seguramente será intrascendente, mi reconocimiento más profundo. Tengo también algo más que decir de tipo personal. Vino de Mar del Plata Vicente Ciano. Acompañado por Chabela, su señora, que están allí en primera fila con Beatriz, mi mujer. A él lo llaman el Cholo de Mar del Plata. Ha ocurrido un episodio allá que es un jalón en la historia del periodismo. Este Cholo de hoy, de chiquilín, era lustrabotas. Entonces un grupo de personas quiso volver a ese pasado de él en un acto de una emotividad que no se puede describir con palabras. En la esquina donde él trabajaba de chico, lo sentaron con su banquito y cajón de lustrar y empezaron a desfilar personas, tanto hombres como mujeres, que ponían allí el pie para que él les lustrara el calzado, pero se lo lustró con lágrimas. Y cuando se levantó, a sus espaldas, en la esquina, habían puesto una placa recordándolo en su niñez, como al Cholo de Mar del Plata. El sueño, uno de los sueños de aquel pibe, se había hecho una esplendente realidad, mereciendo este reconocimiento de toda la comunidad. Creo que es la gran figura de la noche, y para mí de la vida también, porque es muy amigo. Bueno, el tema que me he propuesto
no es de fácil absorción. A mí tampoco me resultó muy fácil hacer una ayuda a memoria de los temas que esta propuesta hace deslizar en la mente. Algunos no van a estar cómodos con lo que yo diga, pero me apresuro a confirmar que todo cuanto pueda expresar ya fue dicho alguna vez, y acá en nuestro país, hace 100 años, hace 100 días, o quizá ayer. No hay nada nuevo bajo el sol, decían los latinos, y en lo que yo diga tampoco. Pero parte de la realidad es esta, que yo trato sin presentar un catálogo de calamidades, ni tampoco me gusta utilizar tonos apocalípticos. Pero aquí viene a cuento mi experiencia con una gran mujer que se llamó Blackie, con la que yo trabajé varios años, los últimos de su vida. Y teníamos un compromiso. Todas las tardes comenzábamos el programa diciéndole a los oyentes: con amor y respeto por usted. Y al concluir decíamos: lo hicimos con amor y respeto por usted. Nunca me ha faltado esto en la mente cada vez que me dirijo a un grupo de personas como este tan importante, por supuesto, y numeroso. Todo lo que yo diga no es globalizante, según el moderno concepto de los que reducen todo al economicismo. La globalización siempre intenta, porque lo lleva en sus entrañas, un deseo de sometimiento, de ansias de poder total. Los conceptos tampoco yo los globalizo, es decir, supongamos que yo digo que un individuo que practica cierta actividad me merece un concepto que tiene algo de desdoroso. Jamás quiero decir que todos sean iguales. Lo mismo cuando hablo en general de nosotros los argentinos. Yo creo que estamos viviendo un tiempo con la cultura de la incertidumbre. No necesito explicárselo a nadie porque todos esto lo perciben. Yo hago las diferencias entre lo que significa vivir en la capital, al lado de esa caldera del demonio que echa llamas por los 4 costados y que nos hiere los oídos y los sentimientos con mucha más profundidad, que vivir en este interior, que aunque ustedes no lo crean, a veces parece otro país. Este es el tiempo también de la cultura de la soledad. Por eso existen tantos no lugares que no tienen historia y tampoco comunicación. Yo provengo de un tiempo en el que ni para ejercitar periodismo podía uno dejar de lado ese café después, ese encuentro, ese diálogo tan enriquecedor. Yo lo viví eso en el diario El Mundo. Yo era obrero gráfico, tipógrafo. Y recuerdo que al terminar todos los temas de las distintas redacciones que funcionaban allí, yo era convocado por meterete, por ser un chico lleno de inquietudes, a esas charlas de redacción posteriores al trabajo. Y eran verdadera, en cada caso, escuela de aprendizaje esa reunión. Y había maestros de estilo en el decir y en el vivir
que nos permitían crecer. De pronto esto se diluyó. Antes buscábamos lugares para compartir, porque vivir es convivir, un principio que por allí se está olvidando. Y hoy no me detendría ahora a hablar de los videogames, porque todos ustedes como padres o abuelos los conocen muy bien. Tampoco me quiero referir a la televisión, donde esos videojuegos llevan al individualismo y a la desconexión con el resto de la familia. Y tampoco voy a hablar de Internet, que como todos los instrumentos idóneos para el hombre, si son mal usados, son como boomerangs que vuelven sobre la cabeza del que se equivoca en el uso. Es enorme la cantidad de chicos que se adueñan de la computadora y a las horas menos pensadas por los padres están buscando todo lo erótico y lo pornográfico y contrayendo enfermedades psicológicas a las que me voy a referir después. Otra cosa esencial que se ha perdido es el diálogo, y estoy hablando de la familia. Precisamente recién mencioné al televisor. Yo no digo que pase en la casa de ustedes, pero seguramente se habrán dado cuenta de lo que pasa en la casa de los vecinos. Cuando están comiendo con el televisor prendido, todas las personas están de perfil, no se miran entre sí, porque todos los ojos van a la pantalla. Y esto hasta es desaconsejado por los médicos. Pero esto pasa en la casa de nuestros vecinos, ¿ustedes vieron? Entonces, ¿de qué se va a hablar si ya el televisor habla por mí y además niega mis juicios de valor porque me lava el cerebro? A mí me parece que una de las cosas más serias es que los argentinos no hemos concretado nuestra identidad. Yo sé que muchos se preguntarán, ¿y qué es la bendita identidad? Yo voy a dibujar en el aire un triángulo. Arriba pongo la P de pensar, a la izquierda la S de sentir y aquí la A de acción. ¿Esto coadyuva a formar la identidad? Sí, pero solamente si se cumple una suprema ley. Yo pienso con coherencia, siento con coherencia y acciono con coherencia. Si yo solo pienso y acciono, me quedo en la mitad, por no decir en la mediocridad. Si yo solo siento y acciono, también. Y cuidado que este es un pecado capital de nosotros, que lo vamos a ver enseguida. Eso de vivir a raptos emocionales. Yo siento y obro, y no pienso. Y cuidado que en el centro de este triángulo vive una señora a la que hay que servir a diario y que se llama conciencia. Cuando esto se concreta, se puede decir que un individuo está en la plataforma de lanzamiento de su verdadera y profunda identidad. Y esto también es idóneo para las comunidades. Además, esos impulsos emocionales
y aquí voy a decir algo que puede molestar a las personas. Desde ya me anticipo a buscar dispensas. Esa mentada solidaridad nuestra. Se encuentran dos argentinos y se dicen el uno al otro, nosotros somos solidarios. Se encuentran tres y esto se repite, es como una letanía. ¿Qué es ser solidario? ¿Es esperar el incendio para donar un balde de agua? ¿O ser solidario es buscar las soluciones integrales de los problemas? Esto conjuga con una desfachatez que ha disfrazado al sentido de la democracia. Algunos creen que democracia es poder votar cada 4 o cada 2 años. ¿Cómo? ¿Solo eso es la democracia? ¿O es un principio en acción? Estas distorsiones nos han invadido y ustedes van a escuchar a actuales dirigentes, a pasados dirigentes, que como diría un pibe, fulano ya fue, que siguen hablando de la democracia, que se prestó a cualquier cosa menos a servir a la gente. Y eso, mal que les pese, no es democracia. Yo respeto mucho a la medicina por una razón. Los médicos marchan a la cabeza de cualquiera de las otras disciplinas conocidas en cuanto a orientar a la comunidad. Siempre hay algún mensaje que nos llega. Educación para la salud, vivir sanamente, formas de alimentación, actividad física, oxigenación adecuada, huir del tabaco, del alcohol, de la droga. El último mensaje de la medicina habla de 3 prevenciones primarias. La primera es, fíjense si esto no parece dirigido a los políticos, actuar sobre la parte sana de la comunidad para evitar que se instalen patologías o enfermedades. Eso es prevención primaria. La secundaria es lo que diríamos la parte clínica. Se produjo el mal y hay que tratar de curarlo. Y la prevención terciaria es tratar de evitar que nuevamente se instale la patología. Es un mensaje que tiene una enorme profundidad, pero como tantos queda convertido en un eslogan para las paredes, quizá para algún spot televisivo, un mensaje radial, que se repite como los productos que se anuncian para que la gente consuma y no pasa de ahí. Y los médicos hace muchísimos años que están luchando para abrir los ojos de la gente con mensajes unívocos. Yo sé que todos nosotros, como humanos, tenemos 3 miedos básicos. El miedo al cambio, el miedo a la pérdida y el miedo a la agresión. Esto a veces nos paraliza. Cuando estamos así, necesitamos encontrar a lo que con el doctor Pichon Rivière, con quien trabajé 12 años, llegamos a dibujar en una palabra: el copensor, el que coopera a pensar conmigo. Puede ser un padre, un hermano, un amigo o un profesional. Ustedes han visto que ahora se habla con una liviandad que a mí me espanta, tanto en radio como en televisión,
esta especie de mal actual que son los ataques de pánico. Ustedes no saben de qué manera se califica espantosamente al que tiene a lo mejor una neurosis o algún otro tipo de problema, y le ponen enseguida la etiqueta, porque una vez etiquetado pasa al archivo. Esta persona tiene un ataque de pánico, bien, gracias, hasta el próximo enfermo. Y esto lo hacen señores que disponen de este aparato, que mal utilizado es tanto como la pésima democracia que algunos han practicado. Y por supuesto que a mí me corresponden las generales de la ley, porque nosotros llevamos gran parte de culpa, porque no nos damos cuenta de una enorme responsabilidad que tenemos. La educadora fundamental es la familia. A ella continúa el Instituto de Educación, primario, secundario, terciario. Esto está clarísimo. Esta cadena se ha desarticulado y esto hace que también a mí se me hayan diluido en el agua los valores. Es esa cosa tan particular y extraña de la que hablan todos. Hay que volver a los valores. Y la gente no sabe de qué se trata, porque no hay quien describa qué es un valor. Y en todo caso, ¿cuáles son los valores? Creo que esta es una forma de desafío que cada uno tiene que plantearse. Además, hay una enorme confusión que nos lleva a una característica para la que yo propongo una solución que le va a parecer risueña y que quizá lo sea. Yo les pregunto a todos para que se contesten en su mismidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los políticos vienen de Marte? ¿Que los corruptos vienen de Júpiter? ¿Que los policías que están sobre el tapete, en esos casos, a ellos me refiero, han venido de Saturno? Porque forman parte de nuestra comunidad. Porque nosotros hablamos como tomando distancia de esto, como si los políticos fueran una entelequia, algo que importamos, y no nos damos cuenta que está en el propio seno de nuestra comunidad. Están en mi casa, en la del vecino, esta noche aquí, en el club, en el café, en el joven que se está formando, quizás no como líder, pero que un día aparezca como político. Y estamos orillando una palabra de la que me cuesta hablar: la ética. Si ustedes me permiten la expresión, es una palabra que en sí está cansada de que la usen. Si no hay valores, no puede haber ética, porque la ética deriva de valores. Todo el tipo considerado corrupto, esencialmente, carece de valores. Por eso ha llegado a donde ha llegado. Es el no importarle nada de nada, ni el prójimo ni el país. Se vive de espaldas a todo. Yo leí una expresión de un abogado, el doctor Carlos Nino, que esto lo publicó en el 92, que es de temblar, porque él, haciendo toda una historia de nuestra conducta, arribó a esta conclusión: los argentinos no somos malos, simplemente no somos. Más, llegó a decir: este es un país que vive al margen de la ley.
siempre aparecen los explicadores, perdón por el neologismo, de todo. Ah, nos va mal porque, y empieza a funcionar este dedo que va señalando a otros. Hemos llegado a lo que algunos autores llaman la anomia boba. Anomia es vivir de espaldas a la ley. Yo hoy, paseado por colegas muy generosos que me invitaron a compartir una mesa que siempre fue muy grata por el diálogo que hubo en ella, al andar de una calle a la otra recorriendo esta ciudad, ellos mismos se decían: pero mira ese tipo como estacionó, pero mira este como cruza el auto, pero mira aquel como dobla. Y yo siempre digo lo mismo: no se preocupen, el que hace eso es, por todas las cosas, argentino. Nosotros tenemos un récord mundial, que son los accidentes de tránsito. ¿Y por qué? Porque nosotros, como dice una palabra a la que yo le tengo mucha alergia, somos piolas, porque manejamos muy bien, pero nos conducimos muy mal. Esto yo lo hablaba en aquel tiempo con Blackie, porque un día apareció una encuesta y luego una estadística, la primera entre autoridades y la estadística con los hechos policiales. ¿Cómo puede un país como el nuestro, en todas las rutas, provocar esta cantidad enorme de muertos que pasan inadvertidos para el comentario político? Y yo le dije: porque cada uno conduce como se conduce, y ese es el resultado, que hasta implica un desprecio por la propia vida. Yo titulé esto como idiosincrasia, y no es una palabra muy extraña, que simplemente se puede explicar así: es el modo y la susceptibilidad que determina la manera de ser de los habitantes de una comunidad respecto de otra. ¿Cómo somos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar en esto? No digo en sentido genérico, sino individual. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo actúo y por qué actúo como lo hago? Y otra pregunta que es fatal: ¿quién soy? Hay muchos de ustedes que deben estar pensando algo que en ciertos lugares del trabajo psicológico yo he escuchado cada vez que uno habla con personas que tienen dificultades y se conversa en grupos. Inmediatamente aparece el portavoz de nuestra idiosincrasia que dice: ah, pero eso es difícil. Y yo rápidamente contesto: ¿y qué cosa fácil hay? ¿Acaso todo no es el fruto de un esfuerzo? ¿Acaso vivir no es difícil? Pues la tarea de mejorarnos, aunque sea difícil, hay que encararla. ¿Para qué cosa más hermosa puede haber que saber quién soy? Si me dicen que esta es una tarea larga, les contesto que sí. Pero alguna vez hay que emprenderla. Es como el tema lamentable de la solución de los problemas educativos del país. Es muy singular que la salud y la educación estén casi siempre postergadas. Es porque no dejan rédito político a corto plazo.
Esta es la razón. Se va detrás de otro tipo de preocupaciones políticas. La salud y la educación siempre están postergadas, tanto que a veces se designa para conducir una cosa tan delicada como es la salud, y hablo de los ministerios, se coloca individuos ineficientes, irresponsables, o lo que es peor, comerciantes. Yo tuve la suerte de gozar de la amistad de René Favaloro y sigo yendo cada 8 o 10 días allí para juntarme con algunos de los amigos que lo ayudaron a levantar esa fundación, entre ellos quien fuera su médico personal durante tantos años, que es íntimo amigo mío. Y nosotros sabemos que la cola del disparador que lo mató a Favaloro, en ese balazo que él se pegó en el corazón, fue disparada por otros. Lo sometieron a una tragedia personal, profesional, tan enorme que prefirió irse. Y algunos ni se dieron cuenta de lo que hizo en una de sus últimas cartas. Les robó el cuerpo, porque dijo: no quiero ningún tipo de exteriorización pública sobre mi muerte. O sea que se quedó vacío el salón de pasos perdidos, la casa de gobierno, el Ministerio de Salud y cualquiera otro que hubiera especulado con el cadáver yacente del pobre Favaloro. Les robó el cuerpo a los canallas. ¿Y en qué se origina todo esto? Pregúntenselo ustedes. Estas sugerencias mías invitan a un hábito del que voy a hablar dentro de unos minutos. En cuanto a nuestra manera de ser, quiero mostrar algo que todos conocemos. Ya dije al principio que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí se los quiero recordar. Uno de los integrantes de ese núcleo, el círculo áulico que lo rodeaba a Favaloro, gente de bien que lo apoyaba y comprendía su obra, fue a Santa Fe porque le encomendaron una misión después de esta enorme tragedia que está en la memoria de todos. La inundación es como la crisis y viceversa. El agua, cuando se desborda, cuando sale de madre, no deja intersticios sin humedecerlo, destrozarlo. La furia desatada de los elementos naturales tienen en la inundación una de sus caras más macabras. Bueno, este hombre constató alguna cosa que no se ha publicado. Por ejemplo, que habían sido robadas 5 bombas de achique, como se las llama a las que se usan en casos de inundación. Corrientes y Chaco contribuyeron con otras bombas, pero las robaron después de la inundación, cuando estaban tratando de instrumentarse todos los esfuerzos posibles para salir de este terrible drama. Corrientes y Chaco contribuyeron con otras. ¿Saben lo que pasó en Santa Fe? Les robaron partes y elementos a esas bombas que les impidieron funcionar. Ustedes han visto por televisión que en la desesperación hubo que albergar a mucha gente en lugares que eran propicios por su tamaño, colegios, clubes.
Bueno, ahí se vivió una promiscuidad que es tan grosero detallar aquí. Esos albergues de emergencia sirvieron para el robo, para la violación de menores. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿El Fondo Monetario Internacional? Y esas personas que se quedaban en los techos de la casa y cuando se las iba a buscar decían que no se querían ir porque les robaban todo. Y les preguntaban quiénes, los vecinos. ¿Usted sabe lo que es robar de una casa inundada, puertas y ventanas? ¿Quién lo hacía esto? ¿Algunos extranjeros que cayeron de golpe acá para robarnos a nosotros? ¿O esto ocurría entre nosotros? Hace un rato yo levanté este dedo y les voy a decir por qué. Piensen, no en la casa de ustedes, en la casa de los vecinos, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando ocurre algo, alguien levanta el dedo y dice, la culpa la tiene ese, o la culpa la tiene esa, o la culpa la tiene tal institución, o la culpa la tiene quien la tiene, quien la tiene. ¿Saben lo que yo propongo? Que a todos los argentinos nos enyesen este dedo, para que quede doblado y no se pueda usar para señalar a nadie. Hay un poeta que dio una explicación de esto que es maravillosa. El día que cada uno asuma su parte de culpa, va a haber menos culpables. No sé si está claro. Y para no olvidarme de algún paso mío por la filosofía a la que sigo frecuentando, que tiene tan mala prensa. Cuando un chico aparece en casa y dice quiero estudiar filosofía, poco menos que lo ponen en la heladera o en el microondas, porque no va a faltar algún sabio de la familia que le diga, ¿y con eso vas a comer? Pitágoras, un señor que dicho sea de paso, fue atleta olímpico en aquellos tiempos. Y más les voy a decir, que esto no es una recurrencia a un tema que a mí me identificó tantas veces. Participó en 2 juegos de pugilato. Yo no le aconsejo a nadie que se haga boxeador para aprender la matemática que él sabía. Pero Pitágoras nos ha regalado una alegoría muy linda, parece apta para nosotros los argentinos. Un día se encontraron la libertad y la ley. Y la libertad le dijo a la otra, me molestas. Y la otra le contestó, no, yo te protejo. La ley, tan desacreditada. Yo a veces me pregunto, cuando en un país la gente no cree en la justicia, cívicamente, ¿en qué puede creer? Y esto es obra de argentinos. No son pandemias ni endemias importadas, están acá, en el seno de la comunidad. Ustedes se acuerdan de Cecil Milstein, que fue premio Nobel. Él se fue a vivir a Inglaterra y venía periódicamente acá. Unos 3 meses antes de morir, lanzó un clamor desde Londres que se publicó en La Nación. Y decía algo asombroso como grito
de un hombre sabio. ¿Cómo es posible que en mi país, hablaba de la Argentina, la escuela primaria no enseñe a pensar? ¿Cómo es posible que en mi país el colegio secundario no enseñe a pensar? Y después hacía un remate con toda la autoridad que él tenía. ¿Y cómo es posible que la universidad no enseñe a pensar? Ese se ha hecho el más infrecuente de los hábitos entre nosotros. Somos más amigos de la bandeja que nos trae todo servido que hacer el esfuerzo de la mente para ver ¿qué solución puedo aportar yo? Hay una frase de John Fitzgerald Kennedy cuando él asumió en Estados Unidos, que dio la vuelta al mundo y se sigue repitiendo en libros, en comentarios sobre la actualidad, cuando él dijo: norteamericano, no preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por Estados Unidos. Apelando a lo que yo quiero apelar cada vez que hablo en este tono con mis compatriotas, a los que quiero y de los que es el momento que yo diga algo que es un sentimiento mío. Yo tengo esperanza, sin ella no se puede vivir. Sé que hay argentinos muy capaces. Lamentablemente se han escondido en un cono de sombras, porque como es tan pestilente el caldo de cultivo de ciertos ámbitos politicoides, prefieren no mancharse. Pero el país tiene una reserva moral e intelectual para cubrir falencias. Yo espero que alguna vez todos seamos los impulsores de que tal cosa ocurra. Y digo esto por una cosa que dialogamos hace poco frente a un micrófono en Buenos Aires con un enorme talento de la medicina, que es un individuo que tiene tanta cultura científica como de la otra. Es el único médico que participa de un club de filósofos de Buenos Aires que analizan las cosas actuales del mundo y del país. Y él dice: yo soy el único no filósofo. Y yo le dije: estás equivocadísimo, lo sos. Bueno, de él son estos apuntes. Los abogados se forman en el litigio, pero no saben qué hacer con la armonía. Los militares se forman en la guerra, pero no saben qué hacer con la paz. Y Dios nos libre cuando salen de los cuarteles con apetencias de erigirse en conductores políticos. Dios nos libre. Los médicos, está hablando de él también, formados en la enfermedad, no saben qué hacer con la salud. Tanto que si un médico revisa a alguien que no tiene nada, se siente decepcionado después. Este doctor Maglio es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica, de la que yo formo parte como socio honorario, lo cual me honra muchísimo, y es por mi inquietud de participar en estos temas y acompañar en mesas redondas que se han hecho en la Feria del Libro o en la Asociación Médica Argentina en forma constante. Además hay otra historia, porque esto nos lleva a ver si se interpreta lo que voy a decir. Lleva a una cosa de un error fatal. ¿A usted qué le importa más?
¿estar bien o ser bien? Se lo dejo para reflexionar, porque el no ser bien nos lleva a conductas incoherentes. Ya expliqué aquello de la personalidad. Esas conductas las sufre el propio individuo y se las hace sufrir a los demás. Es eso que se llama neurosis. Quizá la neurosis exista en nuestra psicología muy profunda. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de los problemas más serios que tiene en este momento la humanidad es el deterioro de la salud mental. Hace más de 3 años dedicó un año entero a este problema para que en todo el mundo se difundiera y se tomara como preocupación de los gobiernos. Más todavía, prolongó la campaña durante 6 meses más. Yo recibí un material valiosísimo y lo utilicé en los medios constantemente, porque nuestra salud mental, por la falta de valores, de ética y todo lo que señalé antes, está cada vez más comprometida. Y claro, no nos damos cuenta. Yo voy a hacer una pintura de mí mismo y de mi ciudad. Menudea entre nosotros el hombre gris, depresivo. Es un personaje de tango, a un punto tal que el himno nacional para estas personas empieza así: que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Vaya mensaje reconfortante, ¿no? ¿Cómo se puede partir de esto? El mundo no es una porquería, la vida tampoco. Que la hagamos mal, que trastornemos al universo es otra cosa, pero es responsabilidad de la humanidad. Esto ahora está poniéndose sobre el tapete de la opinión pública mundial y en muchos pueblos se está reaccionando por este tipo de cosas. Fíjense, entre nosotros, con razón o sin razón, con causas o sin ellas, está bien no creer en los militares, ni en la iglesia, ni en la policía, ni en la dirigencia, ni en la justicia, ni en mi vecino. Y continuando con el tema de la medicina, un dato que es muy importante. Más del 50% de las personas en la capital apelan a las llamadas medicinas alternativas. Esto es, no científicas. Le nombro algunas que ustedes las conocen más que yo. Los manos santas, los que hablan de métodos de sanación, lo cual es una tremenda falsedad, es una mentira. Masajes novedosos, hierbas milagrosas, curanderismo, flores de Beethoven y de Piazzolla. No me equivoqué de autor. Control mental, parapsicología y la famosa imposición de manos. Un maestro de la psiquiatría que yo tuve oportunidad de conocer hizo una imagen muy linda hace muchos años. Existen 2 mundos, el optimundo y el pesimundo. Cada uno elige por qué río navegar. Si el del optimismo, no a la violeta, sino forjándose planes de vida, o en el pesimundo creyendo que todo es el cambalache ya descrito antes. Hay gente que pasea por todas las calles
En esto el interior también lo tiene como testimonio, y ya en estos momentos del mundo también, con pancartas clamando por los derechos. Y esto no está mal. Pero ¿quién levanta la pancarta de los deberes? De las obligaciones. Ni siquiera estos líderes de barricada tienen la generosidad de decir: cuando se pierden derechos es porque hay quien no cumple con sus obligaciones. Porque vulnerar derechos humanos no proviene del acaso, ni del aire, ni del sol, ni de las olas. Proviene de otros humanos que no cumplen con sus deberes. Y en esto estamos incursos todos. Yo les quería decir que la Revolución Francesa le legó al mundo los famosos deberes del hombre y del ciudadano. Pero en uno de los momentos de ese proceso tan variable, se escribió la página de los deberes del hombre y del ciudadano. La birlaron. Para buscarla hay que ir a meterse bien adentro de algún archivo, y de pronto uno la rescata a la ley y dice: y es imposible. ¿Por qué esto no se repite? ¿Por qué conviene más hablar siempre de los derechos y nunca de los deberes? Porque esto protege hasta los líderes falsos. Y en cuanto a nuestra forma de decidir esto, yo quiero traer nada más que dos recuerdos. El presidente Alfonsín, que estableció las leyes de punto final y de obediencia debida, dice ahora que no está para nada en desacuerdo con la abolición de estas leyes. El que las estableció dice hoy que no valen. Y lo de Menem no tiene comparación histórica. Un día dijo públicamente que estaba leyendo un libro de Sócrates y que tenía en su casa las obras completas. Sócrates no escribió una línea en toda su vida, pero Menem tenía la colección completa. No sé si en piedra, escritas en piedra, lo cual era bastante afín a su consistencia. Y lo dijo con una soltura que para alguien que está asomado al mundo de la cultura hasta se tapa la cara de vergüenza. Pero en las urnas no le ha ido mal, salvo en la última contingencia. Pero respecto de esto quiero contarles, y ya estoy a punto de terminar, mi experiencia como movilero, como se llama ahora a los colegas que andan por la calle buscando noticias y haciendo mini reportajes. Yo ya era conocido, pero trabajaba en el noticiero de Canal 11 y hubo elecciones. Entonces, en una sola zona de Palermo en la que yo vivo, descubrí que había 7 lugares para emitir los votos, y yo dije: esta es la mía. Y pedí una cámara para hacer reportajes al paso a la salida de los comicios. Yo detenía a las personas que, como me conocían, aceptaban. Yo les decía: no me dé su nombre ni me diga a quién votó. Dígame a la persona que usted votó, ¿qué le leyó en cuanto al programa para la salud pública? Sí, ¿qué plan de salud pública usted votó a través del personaje? No sé, en estos momentos no puedo pensar en eso, y se iban. Hasta llegó el caso de una mujer que le dije lo mismo que a los otros: no me dé su nombre, no me diga a quién votó, dígame qué le atrajo de su plataforma,
Me dice que es tan buen mozo y se fue. Cuidado que esto es menos chiste de lo que parece. Nosotros decimos que resolvemos todo con el voto. Hagamos un estudio de todo lo que ha pasado en el país. Entre la primera presidencia y la segunda, hay que ver las obras de literatura que leyó Menem. Y se lo podía decir así, desembosadamente a todos los argentinos que miramos para otro lado. O en todo caso nos imaginamos qué presidente culto tenemos. Me acuerdo un día que dijo, yo hago camino al andar, como canta ese muchacho catalán, que es el autor de la letra. Y la letra es de Machado, el famoso poeta español. Y él, como no tenía la menor idea, bueno, pues se la encajó a un cantante y adelante con los faroles. Síganme que no los voy a defraudar. Y no quiero hacer ningún tipo de promoción ni de lo que se considera entre nosotros tan cómodo que es el anti. Yo desearía que no votemos ya más anti, sino pro. Es decir, votar a este para que este no llegue no es hacer nada en favor del país. Yo tengo que votar a aquel que después de haber leído su plataforma, entiendo que es el que va a hacer mejor las cosas, por lo menos un voto de fe le dedico. Pero votar a este para que este no llegue es una estupidez que nos tiene enganchados hace muchos años de nuestra historia. Yo antes hablé de la creatividad. Ustedes saben que sin creatividad no se puede ni construir ni reconstruir nada. Y todos tenemos esa cualidad. Siempre me acuerdo que una vez en uno de esos grupos que yo coordinaba de personas con dificultades, había una mujer que insistía: yo no leo porque no tengo tiempo. Yo no me puedo ocupar de mí porque no tengo tiempo. ¿Saben ustedes el chiste que hice? Dije: señora, yo puedo ir mañana a las 8 de la mañana a su casa. ¿A mi casa? Sí, como un simple observador. Cuando llegamos a las 2 de la tarde, yo le había descubierto 2 horas y media que ella perdía por gastar ese tiempo en estupideces y no emplearlo en sí misma. Nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero esa es una excusa terrible. ¿Cómo no puedo tener yo tiempo para mí, que soy lo más importante? Porque si yo me cultivo, los beneficiarios van a ser mi mujer, mis hermanos, mis padres, mis hijos. Si yo me cultivo, puedo formar un hogar mucho más feliz. Si yo me cultivo, soy más útil para la sociedad. Pero cuidado, no se trata de llenar la casa de diploma, las cartulinas no hacen genio a nadie. Hay que buscar ser. Por eso yo antes decía: ¿ustedes qué prefieren? ¿Estar bien o ser bien? Es una disyuntiva. No se olviden de algo que se publicó hace poco y que es muy triste, refiriéndose a la familia y a la educación. Hablo de UNESCO, que contó que la Argentina es 9ª entre los peores países de los 41 analizados, agregando que el 44% de los alumnos de 15 años no comprende
textos simples. ¿Y ustedes saben lo que es esto en la escuela secundaria? Pavoroso. Y en la universidad ni se imaginan. Yo he trabajado dentro de alguna de ellas y a mí me llamaban profesores para decirme, por favor, lee esto, de futuros profesionales, y uno no se podía explicar cómo escribían de esa manera, por fallas elementales de formación. Cuidado que esto es muy grave y urgente. Yo creo que la felicidad, que cada uno interpreta a su modo, no debe convertirme a mí en una especie de recipiente vacío para que otro la llene. La felicidad es un algo íntimo que hay que tratar de poseer para dar. ¿Se imaginan ustedes qué sería el mundo si todos, en lugar de pedir al otro que me haga feliz, le dijera, vení que yo te voy a hacer feliz, porque tengo para dar? Claro, como decía aquel famoso psiquiatra que yo conocí hace muchos años, ya fallecido, los hombres no somos ni ángeles ni demonios. Tenemos un poco de cada cosa, pero hay una definición que me gusta mucho más. Somos como ángeles, pero con una sola ala. La única manera de volar es abrazándonos todos. Si apelamos a la conciencia moral que a veces nos está faltando, dejaremos de ser una nación marginada humanamente. Y esto nos va a hacer bien, en lugar de seguir cayendo por lo que yo veo es un despeñadero de previsible fin. Les digo por último que para comenzar algo nuevo es inevitable dejar de lado, es imprescindible dejar de lado a los odios, a los rencores y a las frustraciones. A partir de ahí yo no puedo construir. Vuelvo hacia atrás y allá me quedo. Esto en un afán de reivindicar justicias como ahora se plantea. Termino recordándolo a un escritor que muchos han leído, otros no, pero yo se los aconsejo que lo hagan. Eduardo Galeano, uruguayo. A veces uno habla de estas cosas y no hay quien deje de pensar, pero esto es una utopía. Una vez le preguntaron a él, ¿qué es una utopía? Y dio una respuesta histórica. Yo camino 10 pasos y el horizonte retrocede 10 pasos. Yo camino 1 kilómetro y el horizonte retrocede 1 kilómetro. Camino 10 y el horizonte se me va para atrás. Para eso sirve la utopía, para andar. Con mis disculpas, eso es todo. Muy bien. Agradecimiento entonces